despidos masivos, cierres de empresa, rebajes salariales hasta niveles increíbles. Hace 4 días un mileurista parecía alguien perjudicado. Ahora un mileurista puede pasar por privilegiado, como dicen estos que lo lleven crudo. Los políticos tienen que trabajar para la gente y tienen que ser como la gente. Basta ya de cobrar esos sueldos de escándalo y ni parás a preguntar qué hacemos aquí. Entren por la puerta de atrás. Tienen miedo que los mordamos. Pues somos nosotros los que estamos pagando por nuestros impuestos a toda esta gente. Y queremos que se oiga en los discursos de investidura, aparte de repartirse puestos, aparte de prometerse tú Gijón, yo Oviedo y aquí en la Tenderina, queremos que se hable de lo que hay que hablar. Queremos que digan qué van a hacer para obligar a Coca-Cola a volver a abrir la fábrica que nunca tenían que haber cerrado. Queremos saber si los grandes poderes económicos y financieros también tienen que cumplir las leyes en España y en Asturias o están exentos. Eso queremos saberlo y queremos verlo aquí en la Junta General del Principado y queremos que Javier Fernández despierte un momentín de la siesta a ver si nos atiende, que deje de mandamos los matones del SOMA que nos mandan los mítines y que venga a preguntar qué hielo que está pasando, que somos trabajadores, que somos gente normal, que lo que quiere vivir una vida digna y que hasta eso nos quieren quitar. Y luego de nosotros ni se acuerden. En los discursos políticos mucho bla bla bla, pero de casos concretos y hechos concretos nada de nada. Lo del Reconquista arréglase con una llamada de teléfono de Javier Fernández, ni más ni menos. Y hay muchas cosas más de las que hay que hablar. Les subcontrates de Telefónica, les subcontrates de HC. La administración tiene que ser muy beligerante contra estas empresas que están haciendo lo que están haciendo, que están pagando salarios de miseria y en condiciones de esclavitud a mucha gente que por culpa de las leyes y de la aplicación que hacen cada día está peor. Y el gobierno regional y los ayuntamientos no pueden mirar para otro lado. Hay que exigirlos a las empresas que cumplan y hay que decirles que si quieren, como están teniendo subvenciones, ayudas, facilidades, tienen que cumplir salarios dignos. HC está ganando un dineral, Telefónica está ganando un dineral, Santa Bárbara Sistemas está ganando un dineral y nadie los obliga simplemente a cumplir las leyes, simplemente a igual trabajo, a igual salario, simplemente a decir que los 55 de Santa Bárbara Sistemas tienen que ser readmitidos inmediatamente, porque hay trabajo y porque además el dinero que lleven es dinero de todos los españoles. No pueden venir las multinacionales y las grandes empresas a decir que se pasen las sentencias judiciales y las leyes de este país por donde se lo pasen. No pueden usar las leyes cuando ellos interesa para despedirnos y cuando no ellos interesa ignorarles. Y en eso la política tiene mucho que decir. Y es mentira que no pueden hacer nada, porque si no pueden hacer nada, que se vayan a su casa, porque para tenerlos aquí hablando de tonterías no ellos pagamos ni un duro más. Tenémoslos aquí para que trabajen, para que cumplan, y si no les gusta, ya saben, el que tenga trabajo que volver, que vuelva, y el que no, a la cola del paro para que se entere cómo vive la gente normal. Porque no sé si visteis el otro día que desde el anonimato algún sinvergüenza que lleve diputado decía que dónde íbamos a parar con los recortes salariales, que a ver si iba a cobrar más un mujer que sirve el agua que ellos. Es que un mujer que sirve el agua trabaja más que ellos y es más rentable que ellos, y si no les gusta que se presenten oposiciones de mujer de los que sirve el agua. Esta gente que la mayoría no tiene donde ir, todavía encima clasistas, sinvergüenzas y encima cobardes. ¿Por qué no salen a dar la cara a vecinos que ellos tienen que cobrar 4.000 o 5.000 euros porque lo están haciendo muy bien y porque está todo el mundo en la calle esperándolos para contratarlos, no se sabe de qué? Porque no se atreven, porque tienen miedo, porque saben que ya no convencen a nadie. Pues a obligarlos a trabajar, si se presenten a las elecciones, a trabajar porque las cosas cambien, porque realmente aquí tengamos un gobierno que apoya a los trabajadores, tengamos un gobierno que nos escuche. Hace más de año y medio que pedimos una recepción, una audiencia con Javier Fernández. Todavía está durmiendo la siesta, no le dio tiempo a recibirnos. Recibe a lo que sea, a la cofradía de amigos de la fama, de donde sea, y a nosotros no.
Debe ser que estamos sin vacunar. Así estamos, ciudadanos. Hay una clase política que vive de espaldas a la gente normal, que no quiere saber nada de nada, que ni se atreven a entrar por la puerta principal en la Junta General del Principado. Entren por la puerta de atrás. Eso ya para no creer. Y es lo que faltaba ya. Pues lo dicho, aquí estamos gente de muchas empresas, gente que lo único que quiere y es seguir trabajando. Mira tú, qué desgracia, qué privilegio pedimos, seguir trabajando como estuvimos trabajando hasta ahora, que no pase como con los 55 de Santa Bárbara, que después de más de 35 años de trabajo te ponen en la puta calle con 4 perres, y estos de aquí no tienen nada que decir. Y no queremos buenas palabras, no queremos declaraciones rimbombantes, queremos hechos. Queremos que las empresas que despiden de esta manera no tengan ninguna facilidad. Al contrario, que se les exija lo que hay que exigirlos, que paguen los impuestos que tienen que pagar. Nada de bonificaciones, ni de ayudas, ni de andar por ahí apareciendo con ellos. Y donde patrocine la Coca-Cola hasta que no nos devuelva a los puestos de trabajo que robó Asturias, no se participa. Y los ayuntamientos tienen que tirarlos por las orejas a las empresas, porque si no, esto es imposible. Que no permitan que HC, que se está forrando a base de desangramos a todos con el coste de la energía, tenga contratos y subcontrates y subcontrates de los subcontrates donde la gente cobra una miseria. Que no permita que lo mismo pase en Telefónica. Telefónica era de todos, la privatizó el hombrecillo insufrible José María Aznar. Fue un robo como cualquier privatización, y ahora está pagando a la gente que está haciendo el trabajo real salarios de miseria, salarios que no lleguen ni a supervivencia, y ellos forrándose y las acciones subiendo. Trabajamos para fondos de inversión y para especuladores. Pues se acabó. Hay que decirles que vayan a contratar a donde tienen que ir a contratar, que vayan a sacar dinero a las Islas Bahamas o donde sea. Si quieren hacer negocio aquí, hay que cumplirles reglas, hay que tener salarios dignos, porque si las grandes empresas no cumplen eso, difícilmente lo va a cumplir nadie. Lo que no hay derecho es que se haya dictado una ley como la reforma laboral, que no iba en ningún programa electoral, que es un verdadero genocidio para los trabajadores, y que las administraciones la apliquen como lo está aplicando aquí el PSOE. Porque lo mismo que hace el PP en Madrid, lo está haciendo aquí el PSOE. Lo que pasa que aquí, en vez de privatizar, llámenlo externalizar. Y bien lo saben los compañeros del ERA, que lleven más de un año encerrados protestando contra las privatizaciones en el ERA, en la atención a los ancianos. Porque la privatización es un robo que nos hacen a todos. Nos roben lo colectivo para darlo a un particular, que normalmente, como estáis viendo en la prensa, el particular suele ser agradecido y dejar o bien una buena comisión o celebrarlo con un bolquete de, como dicen aquellos, ya sabéis. Entonces, lo dicho, exigimos las asambleas de trabajadores en lucha que tanto en la Junta General del Principado como en los ayuntamientos se hable de lo que hay que hablar. Queremos que se hable de la situación de las empresas, de la situación de los trabajadores, de la situación de falta de futuro a la que nos lleven estas políticas económicas que está haciendo el PP en Madrid y el PSOE en Asturias. Queremos que la política sirva para lo que tiene que servir, que es para arreglar los problemas de la gente humilde y no para estar diciendo tonterías que no interesen a nadie. Queremos un presidente que despierte de una vez y trabaje a favor de la gente que lo está pasando mal. Queremos un presidente y una Junta General que reciba a la gente cuando pelea por su puesto de trabajo y que la apoyen.